Existe un pecado que la Iglesia moderna casi nunca menciona. Es un pecado tan sutil que millones de cristianos sinceros lo cometen a diario sin darse cuenta. Un pecado que Dios, en su palabra, clasifica como 40 veces peor que la prostitución. Sí, ha oído bien, 40 veces peor. Mientras predicamos contra la inmoralidad, contra la mentira, contra el robo, este pecado silencioso devora congregaciones enteras. Se disfraza de piedad, se esconde detrás de hermosas oraciones, se camufla entre cantos de alabanza y, lo más aterrador, destruye su relación con Dios sin que usted siquiera lo note. Estoy hablando de la idolatría moderna, no de la idolatría obvia de estatuas e imágenes. Hablo de la idolatría del corazón, aquella que pone cualquier cosa en el lugar de Dios. Y antes de que piense que esto no se aplica a usted, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué ocupa sus pensamientos la mayor parte del día? ¿Dios o sus preocupaciones? ¿Qué le roba más la paz? ¿La distancia de Dios o la falta de dinero? ¿Qué es lo primero que busca al despertar? ¿El rostro de Dios o las redes sociales? La idolatría que Dios aborrece no comienza en templos paganos, comienza en el corazón. Comienza cuando algo o alguien toma el trono que pertenece exclusivamente al Creador. Y eso puede ser literalmente cualquier cosa. Su trabajo, su cónyuge, sus hijos, su ministerio, su apariencia, su reputación, su comodidad, su futuro. Ezequiel, capítulo 14, versículos del 1 al 3, nos muestra algo aterrador. Los ancianos de Israel vinieron a consultar al profeta. Eran líderes religiosos, hombres respetados, pero Dios le reveló a Ezequiel, hijo de hombre, que estos hombres habían levantado ídolos en sus corazones. Note bien, no tenían ídolos en sus casas, los tenían en sus corazones. Y Dios dijo que, por esto, no respondería a sus oraciones. Deje que esta verdad cale hondo. Usted puede estar en la iglesia, puede estar orando, puede estar sirviendo, pero si hay ídolos en su corazón, Dios cierra los cielos sobre su vida. No porque sea cruel, sino porque es santo. No porque no le ame, sino precisamente porque le ama demasiado como para aceptar compartir su trono con cualquier cosa. ¿Por qué Dios considera la idolatría 40 veces peor que la prostitución? Porque la prostitución es un pecado contra el propio cuerpo. Sin embargo, la idolatría es traición, es adulterio espiritual. Es usted diciéndole al Creador del universo, no eres suficiente, necesito algo más. Es la criatura rechazando al Creador. Es como un hijo escupiendo en el rostro del Padre que dio su propia vida por él. Jeremías 2, versículo 13, captura el corazón quebrantado de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Puede sentir el dolor en estas palabras? Dios, que es la fuente de agua viva, está siendo reemplazado por cisternas rotas que no contienen nada. ¿Cuántas cisternas rotas ha cavado usted? ¿Cuántas fuentes vacías ha estado buscando? Persigue la aprobación humana cuando Dios ya le ha aprobado. Busca seguridad en el dinero cuando Dios es su proveedor. Busca identidad en las relaciones cuando su verdadera identidad está en Cristo. Persigue la felicidad en placeres temporales, cuando la alegría eterna se encuentra en la presencia de Dios. Y la tragedia es que estas cisternas nunca son suficientes, nunca retienen suficiente agua. Usted bebe y sigue sediento, logra algo y, sin embargo, permanece vacío, acumula riquezas y sigue inseguro, porque fuimos creados para Dios. Nuestros corazones tienen un vacío con la forma de Dios que nada más puede llenar. Agustín dijo, nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti.
Esta inquietud que siente, esta insatisfacción constante, esta búsqueda interminable de algo que ni siquiera sabe qué es, todo esto es un síntoma de la idolatría del corazón. Es su alma clamando que está bebiendo de la fuente equivocada. Pero aquí está el engaño mortal. La idolatría moderna es socialmente aceptada. Nadie le condena por ser un adicto al trabajo. Al contrario, le llaman dedicado. Nadie le reprende por estar obsesionado con las apariencias. Le llaman vanidoso. Nadie le confronta por idolatrar a sus hijos. Le llaman un buen padre, una buena madre. Nadie cuestiona cuando pone su ministerio por encima de Dios. Le llaman comprometido. ¿Ve cuán sutil es? El diablo ya no necesita llevarle a un templo pagano. Simplemente necesita hacer que usted ponga las cosas buenas en el lugar del Dios perfecto. Toma sus dones y los convierte en ídolos. Toma sus bendiciones y las convierte en sustitutos de Dios. Toma sus sueños legítimos y los eleva por encima del dador de sueños. Y cuando eso sucede, usted comienza a vivir en una ansiedad constante, porque cuando cualquier cosa que no sea Dios ocupa el trono de su corazón, vive con el temor de perderla. Su ídolo se convierte en su amo. Lo que más ama termina esclavizándole. Lo que más valora termina controlándole. Si su ídolo es el dinero, vive esclavo del miedo a la pobreza. Si su ídolo son las relaciones, vive rehén del miedo al rechazo. Si su ídolo es el control, vive prisionero de la ansiedad. Si su ídolo es la reputación, vive atormentado por lo que otros piensan. Sus ídolos prometen libertad, pero entregan cadenas. Jesús fue claro en Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No hay término medio, no hay reparto. O Dios es Señor de todo, o no es Señor de nada. Y aquí está la verdad que necesita explotar en su corazón. Hoy Dios no acepta ser una opción. Él no compite por su amor, no compite por su atención, no negocia el trono. O Él es el Dios absoluto en su vida, o usted está viviendo en idolatría. ¿Es blanco o negro? ¿Es sí o no? La historia de Israel es una advertencia perpetua para nosotros. Un pueblo que vio abrirse el Mar Rojo, un pueblo que comió pan del cielo, un pueblo que bebió agua de la roca, un pueblo que escuchó la voz de Dios en el Sinaí y, sin embargo, cayeron repetidamente en la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría no se trata solo de estatuillas de oro. Se trata de confiar en algo que no es Dios. Se trata de buscar seguridad en cualquier cosa que no sea el Señor. Se trata de poner su esperanza en un brazo de carne. Jeremías 17, versículos del 5 al 8, nos da un contraste devastador. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza, cuyo corazón se aparta del Señor, porque será como un arbusto en el desierto y no verá cuando venga el bien. Antes bien, vivirá en los lugares secos del desierto, en la tierra salada e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Porque será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente y no teme cuando llega el calor, sino que sus hojas permanecen verdes y en el año de sequía no se angustia ni deja de dar fruto. ¿Nota el patrón? Cuando confía en cualquier cosa que no sea Dios, se convierte en una planta en el desierto, seca, estéril, sin vida. Incluso cuando llegan las bendiciones, es incapaz de recibirlas. Incluso cuando Dios envía provisión, es incapaz de verla. ¿Por qué? Porque sus ojos están fijos en el ídolo, no en el dador de todo buen don. Pero cuando Dios es su confianza, cuando Él es su fundamento, cuando Él es su seguridad, usted se convierte en un árbol junto al agua. Ni la sequía puede sacudirle.
ni el desierto destruirle, ni las tormentas arrancarle de raíz, porque sus raíces están en Dios y Él nunca se seca. La idolatría le deja vulnerable, frágil, dependiente de las circunstancias, pero la confianza en Dios le establece, le fortalece, le ancla en algo que nunca cambia, nunca falla, nunca termina. Permítame mostrarle cómo se manifiesta esta idolatría en su vida práctica. Se despierta y revisa su teléfono antes incluso de buscar a Dios. Su primer pensamiento es sobre los problemas, no sobre las promesas. Su primera emoción es la ansiedad, no la gratitud. ¿Por qué? Porque su corazón ya está dividido antes de levantarse de la cama. Durante el día, toma decisiones basadas en el miedo, no en la fe. Elige la seguridad por encima de la obediencia. Busca la aprobación humana en lugar de agradar a Dios. Hace concesiones para mantener relaciones que Dios ya le ha dicho que termine. Permanece en ambientes que Dios ya le ha dicho que abandone. Silencia su voz profética para no perder prestigio y por la noche se acuesta preocupado. Su mente da vueltas en círculos, planifica, replanifica, intenta controlar lo incontrolable. Pierde el sueño pensando en cosas que Dios ya ha dicho que cuidaría. ¿Por qué? Porque su corazón confía más en su propio esfuerzo que en la providencia divina. Eso es idolatría. El Salmo 127, versículo 2, dice: «En vano os levantáis de madrugada y vais tarde a reposar, comiendo el pan de congojas, pues a su amado dará Dios el sueño». Usted está comiendo el pan de la congoja porque confía en su propia fuerza. Está perdiendo el sueño porque intenta ser el Dios de su propia vida. Piense en Marta, una mujer dedicada, trabajadora y servicial, pero Jesús tuvo que confrontarla. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Marta había convertido el servicio en un ídolo. Estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que se olvidó de estar con Jesús. ¿Cuántos cristianos hoy están tan ocupados con el ministerio que han perdido la intimidad con el Dios del ministerio? Su ministerio no puede ser más grande que su intimidad. Su servicio no puede reemplazar su devoción. Su actividad no puede tomar el lugar de su comunión. Cuando esto sucede, usted está en la idolatría religiosa, la más peligrosa de todas, porque se disfraza de espiritualidad. Isaías 29, versículo 13, revela: «El Señor dijo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos están cantando alabanzas con la boca mientras sus corazones están a kilómetros de distancia? ¿Cuántos están diciendo, Señor, Señor?, pero sus pensamientos están en otra parte? Dios no solo quiere su actividad religiosa, quiere su corazón. No solo sus palabras bonitas, quiere su verdad interior. No solo su presencia en el templo, quiere ser el templo de toda su vida. Y aquí está la prueba definitiva para identificar la idolatría. Aquello que no puede entregar a Dios, aquello que no puede soltar, aquello que se niega a colocar en el altar, aquello a lo que se aferra con más fuerza que a la mano de Dios. Ese es su ídolo. Abraham tuvo que enfrentar esta prueba. Dios le pidió a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero esperado, lo imposible hecho posible. Y Dios dijo, sacrifícalo. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba saber a quién amaba más, ¿a Isaac o a él? ¿La bendición o al bendecidor? ¿La promesa o al que promete? Y Abraham, en una muestra radical de fe, levantó el cuchillo. Estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba para demostrar que Dios era su primer amor. Y en ese mismo momento, Dios dijo, ahora sé que temes a Dios. Cuando está dispuesto a renunciar incluso a lo que Dios le ha dado, demuestra que Dios es su Señor absoluto. ¿Qué le está pidiendo Dios hoy? ¿Qué Isaac le está pidiendo en el altar?
¿Es una relación que ha idolatrado? ¿Es una ambición que ha priorizado por encima de la voluntad de Dios? ¿Es el miedo que ha permitido que gobierne su vida? ¿Es un área en la que se niega a entregar completamente sus servicios? Porque esta es la verdad. Mientras se aferre a algo con más fuerza que a Dios, vivirá en tormento. Sus ídolos le atormentarán, exigirán sacrificios, cobrarán impuestos, consumirán su paz, su alegría, su libertad. Pero cuando pone a Dios en primer lugar, cuando lo convierte en el Señor absoluto, cuando rompe todo ídolo y entrega todo trono, entonces experimentará la verdadera libertad. Porque solo Dios es un Señor que libera, solo Dios es un amo que sirve, solo Dios es un rey que muere por sus súbditos. La raíz de la idolatría es siempre la misma, la falta de fe en Dios. Cuando no confía plenamente en la bondad de Dios, busca seguridad en otra parte. Cuando no confía en la provisión de Dios, acapara. Cuando no confía en el amor de Dios, mendiga afecto humano. Cuando no confía en el plan de Dios, intenta controlarlo todo. Eva cayó precisamente en ese punto. La serpiente plantó una semilla de duda. ¿Es eso lo que Dios dijo? Cuestionó la bondad de Dios. Insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno, que Dios no era del todo digno de confianza, que había algo mejor fuera de la voluntad divina. Y Eva, en lugar de rechazar esta mentira, la consideró. Miró el fruto prohibido y vio que era agradable a los ojos y un árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Convirtió ese fruto en un ídolo. Lo colocó por encima de la palabra de Dios. Eligió confiar en su propio juicio en lugar de confiar en el Creador. Y cada vez que usted elige su propia sabiduría por encima de la palabra de Dios, está repitiendo el pecado de Eva. Cada vez que cuestiona si Dios realmente sabe lo que es mejor para usted, está abriendo la puerta a la idolatría. Cada vez que piensa que puede mejorar el plan de Dios, ya se ha hecho un ídolo de sí mismo. Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos da el antídoto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, todo su corazón. No una parte, no un pedazo, no una porción, sino todo su corazón. Pero nosotros, en nuestra sabiduría humana, hemos decidido confiar en Dios solo en asuntos espirituales. En las finanzas confiamos en nuestra planificación. En las relaciones confiamos en nuestra estrategia. En nuestras carreras confiamos en nuestras habilidades. En la salud solo confiamos en los médicos. En cada área compartimos nuestra confianza. Y eso es idolatría. Dios no solo está a cargo de su asistencia a la iglesia, es el amo de sus lunes en el trabajo. No es solo el Dios de su diezmo, es el Dios de todo su presupuesto. No es solo un padre espiritual, es el amo absoluto de cada aliento, cada decisión, cada relación, cada centavo, cada minuto. La historia del rey Asa ilustra perfectamente este peligro. Segundo de Crónicas, capítulo 14, nos cuenta cómo Asa confió en Dios cuando se enfrentó a un ejército de 1.000.000 de etíopes con solo 580.000 hombres. Clamó a Dios y venció. Pero años más tarde, cuando el rey de Israel se levantó contra él, Asa no buscó a Dios. Hizo una alianza con el rey de Siria, incluso usando el tesoro del templo para comprar protección humana. Y Dios envió un profeta para confrontarlo. Porque confiaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios, por tanto, el ejército del rey de Siria escapó de tu mano. Asa había derrotado a 1.000.000 de etíopes confiando en Dios, pero no pudo confiar en Dios contra un rey vecino. ¿Por qué? Porque había convertido la seguridad política en un ídolo. ¿Cuántas batallas espirituales ha ganado confiando en Dios? Pero ahora, en asuntos prácticos, busca soluciones humanas.
¿Cuántas veces Dios le ha librado y, sin embargo, sigue buscando protección en brazos de carne? ¿Cuántos milagros ha presenciado y, sin embargo, sigue dudando de que Dios cuidará de usted mañana? Esa es la locura de la idolatría. Le hace olvidar quién es Dios, le hace olvidar lo que ya ha hecho, le hace dudar de lo que prometió hacer, y al final termina cambiando al Todopoderoso por migajas, cambiando lo eterno por cosas que perecen, cambiando la roca inquebrantable por arenas movedizas. Jesús contó la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Las preocupaciones, los engaños de las riquezas, las ambiciones. Todos estos son ídolos modernos que ahogan la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Quiere saber por qué su vida espiritual es estéril? ¿Por qué sus oraciones parecen no tener poder? ¿Por qué lee la Biblia pero no pasa nada? Porque las espinas de la idolatría están ahogando la semilla. Su preocupación por el dinero está ahogando su fe. Su ambición de reconocimiento está sofocando su humildad. Su miedo al futuro está ahogando su confianza en Dios. Y usted intenta resolver esto con más actividad religiosa, más servicios, más ayunos, más campañas, pero nada de eso funciona porque está tratando el síntoma, no la causa raíz. La causa raíz es la idolatría. La idolatría solo puede curarse mediante un arrepentimiento radical y una renuncia total. Elías confrontó a Israel en el Monte Carmelo con una pregunta devastadora. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. La multitud no respondió. Querían ambas cosas. Querían a Dios y a los ídolos. Querían la bendición celestial y la seguridad terrenal. Querían agradar al Señor y a la cultura. Querían servir a Dios y a las riquezas. Pero Dios forzó una elección. Y cuando el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio, el pueblo gritó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Finalmente tomaron una decisión. Finalmente rompieron con la idolatría. Finalmente eligieron de qué lado estaban. Hoy Dios le está haciendo la misma pregunta. ¿Hasta cuándo vacilará entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo seguirá intentando servir a Dios y a sus ídolos? ¿Hasta cuándo seguirá dividiendo su corazón? ¿Hasta cuándo comprometerá su fe? Porque el fuego de Dios está a punto de descender, y este fuego revelará lo que es de Dios y lo que es ídolo. Consumirá todo lo que no es genuino, expondrá toda la falsedad, quemará toda la impureza. Y la pregunta es: ¿qué quedará de su vida cuando pase este fuego? Primera de Corintios 3, versículos del 12 al 15, habla de esto. Si alguno edifica sobre este fundamento usando oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es. Ciertamente el día la revelará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si está construyendo su vida sobre ídolos, cuando venga el fuego, todo será consumido. Si está invirtiendo en cosas que no son eternas, lo perderá todo. Si está viviendo para el aplauso humano, para la comodidad temporal, para la seguridad material, todo eso será reducido a cenizas. Pero si está edificando sobre Cristo, si está invirtiendo en el reino, si está viviendo para la gloria de Dios, su obra perdurará, porque solo lo que es de Dios resiste el fuego de Dios. La pregunta crucial es esta: ¿cómo identifica los ídolos ocultos en su corazón? ¿Cómo descubre lo que realmente se sienta en el trono de su vida? Permítame darle algunas pruebas prácticas y dolorosas. Primero, examine sus preocupaciones. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 21, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón».
¿Qué le mantiene despierto por la noche? ¿Qué consume sus pensamientos? ¿Qué le causa más ansiedad? La respuesta revela su tesoro y su tesoro revela a su Dios. Si pierde más el sueño por las finanzas que por su vida espiritual, el dinero es su ídolo. Si se preocupa más por las opiniones de la gente que por la opinión de Dios, las pruebas humanas son su ídolo. Si teme perder su comodidad más que perder la presencia de Dios, la conveniencia es su ídolo. Segunda prueba. Observe sus reacciones emocionales. ¿Qué provoca las respuestas más intensas en usted? Cuando se enoja más, se siente más devastado, más desesperado. Aquello que tiene el poder de destruir su paz emocional tiene poder sobre usted, y lo que tiene poder sobre usted es lo que está adorando. Si la crítica le destruye por completo, está idolatrando la reputación. Si el rechazo de alguien le sume en la depresión, está idolatrando esa relación. Si perder dinero le llena de desesperación, está idolatrando la seguridad material. Si no tener el control de una situación le paraliza, está idolatrando su propio control. Tercera prueba. Observe dónde gasta su tiempo y sus recursos. Jesús dijo, «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». ¿Cuánto tiempo dedica a buscar a Dios en comparación con el tiempo que dedica a perseguir otras cosas? ¿Cuánto dinero invierte en el reino en comparación con lo que invierte en sus propios placeres? Su calendario y su estado de cuenta bancario revelan su verdadero valor. No es lo que dice que valora, sino lo que realmente valora, porque siempre encuentra el tiempo y el dinero para lo que considera importante. Siempre. Cuarta prueba. Preste atención a lo que no puede permitirse perder. Job dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job lo perdió todo, hijos, riquezas, salud, pero no perdió a Dios, porque Dios era su fundamento, no sus bendiciones. ¿Qué no puede imaginar vivir sin? ¿Qué cree que le destruiría si lo perdiera? Si su respuesta es cualquier cosa que no sea Dios, ha identificado a su ídolo, porque si su vida está construida sobre algo que le pueden quitar, su vida está construida sobre arena. Pablo dijo en Filipenses 3, versículo 8, «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Pablo había colocado a Cristo por encima de absolutamente todo. Reputación, comodidad, seguridad, reconocimiento. Todo era basura en comparación con conocer a Cristo. Esa es la libertad radical que Dios quiere darle. La libertad de no necesitar nada más que a Él. La libertad de perderlo todo y aún así tenerlo todo, porque tiene a Dios. La libertad de vivir desapegado de las cosas temporales, porque está apegado a lo eterno. Pero esta libertad exige la muerte. Muerte del ego, muerte de la voluntad propia, muerte de los sueños que no son de Dios, muerte de las falsas seguridades. Jesús fue claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no es solo renunciar a algunos placeres, es crucificar su naturaleza idólatra. Es matar su tendencia a hacerse el centro del universo, es destronar su ego y entronizar a Cristo. Es brutal, es doloroso, es la muerte. Pero al otro lado de esta muerte hay resurrección. Al otro lado de esta renuncia hay plenitud. Al otro lado de esta entrega hay verdadera libertad, porque solo se es libre cuando no se es esclavo de nada. Y solo no se es esclavo de nada cuando Dios es Señor de todo. Gálatas 2, versículo 20, declara, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Note que Pablo dice, «Ya estoy»,
No estoy tratando de estar. No estaré allí ese día. Ya estoy crucificado. Es un hecho consumado, una decisión tomada, una realidad vivida. Y cuando usted está crucificado con Cristo, sus ídolos mueren con usted. Sus ambiciones egoístas mueren. Sus miedos paralizantes mueren, sus falsas seguridades mueren, su control obsesivo muere. Todo lo que no es de Dios muere en la cruz. Pero aquí está el misterio glorioso. Cuando muere con Cristo, también resucita con Cristo. Y la vida que ahora vive, la vive por la fe en el Hijo de Dios que le amó y se entregó por usted. Ahora vive libre, libre de la aprobación humana, libre del miedo, libre de la necesidad de controlarlo todo, libre para amar sin ser dependiente, libre para servir sin esperar nada a cambio, libre para obedecer sin calcular los costos. Esta es la vida que Jesús ofrece. No sin desafíos, pero una vida sin ídolos. No una vida sin lucha, pero una vida sin esclavitud. No una vida sin pérdidas, pero una vida con Dios, siendo suficiente a través de todas las pérdidas. Isaías 43, versículos 1 y 2 nos muestra el corazón de Dios. No temas, porque yo te he redimido. Te llamé por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Dios no promete que no enfrentará tiempos difíciles. No promete que evitará los ríos. No promete que no enfrentará el fuego, pero sí promete que estará con usted. Y cuando Dios está con usted, las aguas no le abrumarán, los ríos no le ahogarán y el fuego no le quemará. ¿Por qué? Porque Él es suficiente en todas las circunstancias, en todos los desafíos, en todas las pérdidas. Es suficiente. Pero solo descubre esto cuando deja de buscar suficiencia en otras cosas, cuando rompe todos los ídolos, cuando hace de Dios su único refugio. Ahora hablemos del camino de regreso, porque quizás está escuchando esto y reconociendo, tengo ídolos, mi corazón está dividido, he puesto otras cosas en el lugar de Dios. La buena noticia es que Dios no le trajo aquí para condenarle, le trajo aquí para liberarle. Oseas 2, versículo 14, revela el corazón restaurador de Dios. Por tanto, he aquí, la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré tiernamente a su corazón. Incluso después de toda la idolatría de Israel, Dios dice, la atraeré, no la rechazaré. No, la destruiré, la atraeré. Dios le está atrayendo hacia Él hoy. Le está llevando al desierto, donde puede oírle con claridad, donde las voces de los ídolos se silencian, donde no hay más distracciones, donde solo están usted y Él. Y allí, en ese lugar de intimidad restaurada, quiere hablar a su corazón. Pero para llegar allí, necesita dar 3 pasos decisivos. Primero, un reconocimiento honesto. Necesita nombrar a sus ídolos. No puede haber cura para lo que niega. No puede haber liberación de lo que esconde. La luz expone y la exposición trae sanidad. Primera de Juan 1, versículo 9, promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese, no justifique, no minimice, no racionalice. Confiese, dígale a Dios, Señor, puse mi trabajo por encima de ti, Señor. Busqué seguridad en el dinero en lugar de buscarla en ti, Señor. Idolatré esta relación. Señor, me hice un Dios. Sea específico, sea honesto, sea radical en su confesión, porque Dios ya lo sabe. No está revelando nada que Él no sepa ya. Simplemente está de acuerdo con lo que Él ya ve. Y cuando está de acuerdo con Dios sobre su pecado, se posiciona para recibir su gracia. Segundo paso, arrepentimiento radical. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, no es solo sentir culpa.
El arrepentimiento es un cambio de dirección, es romper con el ídolo, es tomar decisiones concretas que demuestren que está eligiendo a Dios por encima de todo lo demás. Si su ídolo es el trabajo, el arrepentimiento significa establecer límites. Significa dejar de sacrificar la familia y la vida espiritual en el altar de su carrera. Significa confiar en que Dios cuida de su provisión. Si su ídolo es una relación, el arrepentimiento significa estar dispuesto a terminar relaciones que Dios no bendice. Significa dejar de comprometer sus valores para mantener a alguien. Si su ídolo es el control, el arrepentimiento significa soltar. Significa dejar de intentar manipular los resultados. Significa confiar en que Dios es soberano y bueno. Si su ídolo es la reputación, el arrepentimiento significa estar dispuesto a ser malinterpretado. Significa elegir obedecer a Dios, incluso cuando signifique perder prestigio. Josué 24, versículo 15, lanza el desafío: escoged hoy a quién serviréis. No hoy, no mañana, no otro día, hoy. Porque cada día que pospone es otro día bajo la esclavitud. Cada día que negocia es otro día sin libertad. Cada día que se compromete es otro día lejos de la plenitud que Dios tiene para usted. Tercer paso: entrega total. No es suficiente romper los ídolos, necesita llenar el trono con Dios. Romanos 12, versículo 1, nos llama: os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presente su cuerpo, su mente, sus emociones, sus relaciones, sus finanzas, sus sueños, sus miedos, sus talentos, sus fracasos, todo. Póngalo todo en manos de Dios, en el altar. No retenga nada, porque cualquier cosa que retenga se convierte en potencial para la idolatría. Y aquí está la diferencia entre el sacrificio del Antiguo Testamento y lo que Dios le pide. Los antiguos sacrificios morían en el altar, pero usted está llamado a ser un sacrificio vivo. Muere para sí mismo, pero vive para Dios. Muere para sus propias agendas, pero vive para los propósitos divinos. Muere para sus deseos egoístas, pero vive empoderado por la voluntad de Dios. El rey Josías nos da un ejemplo poderoso. Segundo de Reyes 23 describe cómo destruyó todos los ídolos de Judá. No hizo medias tintas, no guardó algunos ídolos queridos, destruyó todo, rompió las imágenes, quemó los postes de los ídolos, profanó los altares paganos, quitó a los sacerdotes idólatras, limpió la tierra por completo. Y luego, el versículo 25 declara: y antes de él no hubo rey como él, que se convirtiese al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él nunca se levantó nadie como él. Con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi fuerza, nada retenido, todo entregado. Esto es lo que Dios está buscando, no una devoción a medias, no una fe dividida, no una lealtad compartida, sino una entrega total, un amor completo, una confianza absoluta, porque Él no es un Dios entre muchos, Él es el único Dios verdadero y vivo. Y cuando se entrega completamente a Él, algo sobrenatural sucede. Los deseos que una vez le controlaron pierden su poder. Los miedos que una vez le paralizaron pierden su poder. Las inseguridades que una vez le definieron pierden su voz. ¿Por qué? Porque ahora está completo en Él. Colosenses 2, versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesita nada además de Él, porque está completo en Él. Todas las promesas se cumplen en Él. Cada necesidad se satisface en Él. Cada quebrantamiento se restaura en Él. Cada vacío se llena en Él. Esto no significa que ya no tendrá luchas, significa que sus luchas ya no le definirán.
No significa que ya no tendrá necesidades, significa que Dios será suficiente en medio de sus necesidades. No significa que ya no enfrentará pérdidas, significa que incluso en las pérdidas no perderá lo que realmente importa, porque ahora Dios es su tesoro y un ladrón no puede robar ese tesoro. El óxido no puede corroer ese tesoro, las circunstancias no pueden destruir ese tesoro. La economía no puede sacudir ese tesoro. La gente no puede quitarle ese tesoro. Él es eterno, es inquebrantable, es suyo para siempre. Hay una promesa tremenda en Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Entonces esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis decretos y guardéis mis leyes. ¿Se da cuenta de lo que Dios está prometiendo? No solo dice que perdonará su idolatría, promete transformar su corazón, quitar ese corazón duro, frío e insensible y darle un corazón nuevo, un corazón que late por Él, un corazón que desea agradarle, un corazón que quiere caminar en sus caminos. Esta no es una transformación que usted produce por su propio esfuerzo, es una obra del Espíritu de Dios. Usted se rinde y Él le transforma, usted cede y Él le renueva, usted confía y Él le empodera. Porque la vida cristiana victoriosa no se trata de que usted se esfuerce más, se trata de que usted permita que el Espíritu obre, que la vida de Dios viva a través de usted. Pablo describe esto en 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva creación, no una versión mejorada de la antigua, no una reforma de la vieja naturaleza. Nueva creación, todo nuevo. Sus deseos cambian, sus prioridades cambian, sus valores cambian. Lo que antes le atraía, ahora le repele. Lo que antes ignoraba, ahora le encanta. Lo que antes buscaba, ahora lo rechaza. Porque tiene una nueva naturaleza. Una naturaleza que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Pero esta transformación requiere una cooperación diaria. Necesita alimentar la nueva naturaleza y matar de hambre a la antigua. Romanos 8, versículo 13 dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Mortificar significa dar muerte, ejecutar, no negociar, no moderar, matar. A medida que mortifica la idolatría, corta su fuente de alimento. Si las redes sociales se están convirtiendo en un ídolo, establece límites radicales. Si el trabajo le está consumiendo, crea límites no negociables. Si las relaciones están tomando el lugar de Dios, se reconecta con su identidad en Cristo antes de conectarse con nadie. Y simultáneamente nutre su nueva naturaleza. Satura su mente con la palabra, llena su corazón de adoración, se rodea de una comunidad espiritual saludable, practica disciplinas espirituales no por obligación religiosa, sino porque su nueva naturaleza tiene hambre de Dios. El Salmo 42, versículo 1, declara: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es la marca de un corazón libre de idolatría. No es un corazón que se obliga a buscar a Dios por deber, es un corazón que anhela a Dios porque fue hecho para Él. Cuando experimenta esta libertad, cuando conoce esta intimidad, cuando prueba esta plenitud, nada más satisface. Los ídolos pierden su brillo y los reemplazos revelan su vacío. Las cisternas rotas demuestran que nunca pudieron retener el agua. Y finalmente entiende lo que Jesús quiso decir en Juan 4, versículo 14.
Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando bebe de Jesús, nunca más tendrá sed, porque Él se convierte en una fuente dentro de usted. Pero déjeme ser claro, este viaje no es lineal. Habrá días en que se sentirá tentado a volver a sus viejos ídolos. Habrá momentos en que la presión será tan grande que se sentirá tentado a buscar alivio en los lugares equivocados. Habrá circunstancias en las que confiar en Dios parecerá más difícil que confiar en soluciones humanas. En esos momentos, recuerde de dónde le sacó Dios, recuerde la esclavitud a los ídolos, recuerde la ansiedad constante, recuerde el vacío que nada podía llenar, recuerde la insatisfacción perpetua, y entonces elija confiar en Dios de nuevo. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, nos enseña: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Te afligió, te hizo tener hambre y luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios permitió que Israel pasara hambre en el desierto. ¿Por qué? Para enseñar que solo Él sostiene, solo Él es suficiente, solo Él satisface verdaderamente. Todas las demás fuentes finalmente se secan, todos los demás recursos finalmente se agotan, pero Dios nunca falla. Y cuando aprende esta lección en el desierto, cuando experimenta la fidelidad de Dios en medio de la escasez, cuando es testigo de su provisión, cuando no había recursos humanos, esa experiencia se convierte en un ancla para su fe. En las próximas tormentas sabrá: Dios me ha sostenido antes, me sostendrá de nuevo. El Salmo 34, versículo 8, invita: gustad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Pruébelo, inténtelo. Póngalo a prueba. No solo crea intelectualmente, vívelo. Confíe completamente, ríndase totalmente. Y entonces verá que Dios es bueno, porque al final la cura para la idolatría no proviene de que usted se esfuerce más por dejar de adorar cosas equivocadas. Proviene de que usted descubra que Dios es tan bueno, tan satisfactorio, tan maravilloso, que nada más puede compararse. Proviene de que usted experimente su amor de tal manera que las pruebas humanas pierdan su poder. Proviene de que usted conozca su provisión de tal manera que la seguridad material pierda su atractivo. La respuesta a la idolatría no es menos de lo que idolatraba, es más de Dios. No se trata simplemente de dejar de amar las cosas equivocadas, se trata de aprender a amar lo correcto de la manera más profunda. No se trata de crear un vacío eliminando ídolos, se trata de llenar su corazón con el único que puede satisfacerle verdaderamente. Y cuando Dios llena su corazón por completo, no hay lugar para los ídolos. Cuando su propia presencia le satisface profundamente, no busca satisfacción en fuentes vacías. Cuando su amor le llena por completo, no mendiga migajas de afecto humano. Cuando su voz le define verdaderamente, no depende de las opiniones de los demás. Hemos llegado al momento decisivo. Todo lo que se ha dicho hasta ahora requiere una respuesta de su parte. No es suficiente escuchar, no es suficiente estar de acuerdo, no es suficiente admirar la verdad. Necesita actuar, necesita decidir. Necesita elegir hoy a quién servirá. Apocalipsis 3, versículo 20, trae una invitación urgente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando, está esperando, pero la puerta solo se abre desde adentro. Él no forzará su entrada, no derrocará a sus ídolos por la fuerza. Usted necesita abrirla, necesita invitar, necesita entregar el trono,
Y el momento es ahora, no mañana, no después de que ponga su vida en orden, no cuando se sienta más preparado. Ahora, porque cada momento que pospone es un momento más bajo la esclavitud. Cada día que procrastina es otro día sin libertad. Cada hora que duda es otra hora más lejos de la plenitud que Dios tiene reservada para usted. Segunda de Corintios 6, versículo 2, declara: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Ahora, este momento, esta hora, este segundo, Dios le está dando la oportunidad de romper con todo ídolo, de entregar todo trono, de renunciar a todo control, de confiar completamente. Pero esto requiere coraje, requiere fe, requiere una decisión radical, porque sus ídolos no se irán en silencio. Gritarán, prometerán satisfacción, amenazarán con catástrofes si los abandona. Dirán que los necesita para sobrevivir, pero son mentiras. Mentiras que le han mantenido prisionero durante demasiado tiempo. Mentiras que le han robado la paz. Mentiras que han bloqueado su intimidad con Dios. Mentiras que han limitado su destino. Y hoy estas mentiras necesitan ser confrontadas con la verdad. La verdad es que Dios es suficiente. La verdad es que Él nunca falla. La verdad es que Él le ama con un amor eterno. La verdad es que sus planes para usted son de bien y no de mal. La verdad es que Él está comprometido con su bienestar. La verdad es que nada puede separarle del amor de Cristo. Romanos 8, versículos 38 y 39, lo confirman. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna potestad, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, ningún fracaso, ningún pecado, ninguna caída, ninguna circunstancia, nada puede separarle del amor de Dios. Entonces, ¿por qué vive como si necesitara ganarse ese amor? ¿Por qué busca en otra parte lo que ya tiene en Cristo? ¿Por qué se esclaviza a los ídolos cuando el Dios vivo le llama a la libertad? Hoy, todas las cadenas de idolatría que rodean su vida se rompen. Hoy, todas las alianzas con los ídolos se rompen. Hoy, todo el trono usurpado en su corazón está siendo destruido. Hoy es libre para vivir completamente para Dios y solo para Dios. Ya no es un esclavo de la opinión humana, es un hijo del Altísimo. Ya no es un prisionero del miedo, está protegido por el poder de Dios. Ya no depende de las circunstancias, está firmemente establecido sobre la roca eterna. Ya no está controlado por las inseguridades, está completo en Cristo. Hoy recibe un corazón nuevo, un corazón que late por Dios, un corazón que anhela su presencia, un corazón que encuentra satisfacción en Él, un corazón que confía plenamente, un corazón que obedece con alegría, un corazón que ama supremamente y sobre toda su vida. Filipenses 1, versículo 6, declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó esta obra de liberación, y Él la completará. No le abandonará a mitad de camino. No se rinde cuando usted falla. No retira su mano cuando tropieza. Él es siempre fiel, completa, eternamente. Y esta lealtad no depende de su perfección, depende de su carácter, no depende de su fuerza, depende de su poder, no depende de su constancia, depende de su inmutabilidad. Así que, levántese, sacúdase el polvo de la derrota, rompa las cadenas de la idolatría, renuncie a los ídolos que le esclavizaron y camine en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque fue llamado a la libertad, fue creado para la intimidad con Dios, fue destinado a la plenitud en Cristo. Isaías 41, versículo 10, se sella sobre usted.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra justa. No tenga miedo. Dios está con usted en cada paso del camino, en cada batalla, en cada desafío, en cada tentación de volver a los ídolos. Él le fortalece cuando está débil. Él le ayuda cuando no puede hacerlo solo. Él le apoya cuando siente que va a caer. Porque no es un ídolo distante que exige sin empoderar. Es un Padre amoroso que empodera, apoya y completa todo lo que comienza. No está solo en este viaje, no depende únicamente de su fuerza de voluntad. Tiene al Espíritu Santo viviendo en usted, empoderándole, transformándole, recordándole quién es usted y quién es Dios, convenciéndole cuando comienza a desviarse, atrayéndole de vuelta cuando se aleja. Así que, hoy, haga esa declaración con su boca. Hoy elijo a Dios por encima de todo lo demás, por encima de mis miedos, por encima de mis inseguridades, por encima de mi necesidad de control, por encima de mi búsqueda de aprobación, por encima de mi apego a la comodidad, por encima de todo. Dios es mi Señor, Dios es mi todo y nada, absolutamente nada, volverá a dividir mi corazón. Levántese y camine en lo que Dios ya ha declarado sobre su vida. Es libre, es amado, es completo, es un hijo. Tiene acceso directo al trono de la gracia. Tiene promesas que nunca fallan. Tiene un futuro seguro. Tiene una esperanza inquebrantable porque tiene a Dios. Y tener a Dios es tenerlo todo. Amén y amén.